Buenos días a todos. Llevamos ya bastante tiempo sin escuchar noticias referente al gas y ya estamos en pleno invierno. Al menos yo por lo menos lo estoy notando ya aquí en Mallorca. Y eso que aquí vamos por libre y hace un calor enorme todo el año. Pero en muy poquitos días el tiempo ha cambiado. El resto de España está ya bastante fresca. Es verdad que de momento nada extremo comparado quizás con otros años. Pero precisamente de esto, del tiempo, va a depender de que el precio del gas natural suba mucho o no. Básicamente porque cuanto más frío haga, más consumo energético habrá, sobre todo teniendo en cuenta que a nivel mundial el gas natural supone un 24-25% de la fuente de energía consumida en el mundo. Lo que voy a hacer va a ser comentaros qué es lo que ha ocurrido un poquito hasta ahora con el precio del gas natural, que ha estado bastante loco, sobre todo con todo el tema de Rusia y Ucrania, cómo están las reservas actuales en Europa, qué es lo que puede pasar ahora en este invierno, sobre todo por el lado de la oferta, por el lado de la demanda y cómo afecta esto al precio. Y también os contaré ciertos detalles que seguramente no conocíais de este mercado y os darán ese plus para cuñadear menos en la cena de Navidad. Como ya os he dicho, el gas natural supone un 24,3% del consumo energético mundial, superado de momento por el carbón y el petróleo. Esto ya como puntillita es sorprendente que usemos energías tan poco eficientes teniendo, por ejemplo, la energía nuclear, que es mucho más eficiente y permite aprovechar el 93% de la energía que genera. Somos cabezotas los humanos, ya sabéis, esto es otro tema, sobre todo político, y no vamos a entrar en ello. Y todo el asunto del gas natural, sobre todo en Europa, ha levantado muchísimo interés a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia, porque buena parte de países europeos dependen del suministro del gas ruso, y que incluso se llegaba a temer de que cerraran el grifo, algo que finalmente sucedió. Y bueno, aquí entra un poco en juego Alemania, que tuvo una idea muy buena y decidió depender más aún de recursos energéticos extranjeros, y esto produjo que la producción de gas natural en Europa se redujera a la mitad en comparación con la crisis de 2008. Todo esto a la vez que aumentaban la importación desde Rusia y perdiendo poder negociador. Voy a comentaros también sobre este informe, que lo que os he enseñado es un informe que tiene XTB, que está bastante bien, resumen bastante objetivamente todo lo que ha ocurrido, muy rápido, en pocos párrafos y sin entrar en temas políticos y subjetivos. Y ahora voy a complementar con otras noticias. Este informe lo podéis descargar de su página web, os voy a dejar en la descripción el enlace para que lo descarguéis directamente si queréis. Por supuesto, de forma gratuita, y en él vais a descubrir mucho más de lo que yo os voy a mencionar aquí, porque voy a pasarlo bastante por encima. Por ejemplo, cómo analizar correctamente el mercado del gas natural, los diferentes mercados que hay, diferencias y particularidades del mercado americano, cómo afecta al clima, toda la cuestión de inventarios, almacenamiento de gas, etcétera, que ahora mismo está prácticamente en máximos en Europa. Por supuesto, cómo afectan las importaciones y exportaciones, los vencimientos de los futuros de las materias primas y, como también voy a comentar ahora más adelante, un poco perspectivas a largo plazo y qué podemos esperar a dónde puede irse el precio en diferentes escenarios extremos. Y para rematar, al final tendréis una serie de ideas de inversión para todo aquel que le pueda interesar, ya que, repito, es el informe de XTB, que es un broker, va a dar acceso al mercado, tenéis acciones, ETFs, divisas, CFDs. Así que simplemente descargadlo. Estas navidades no vais a tener excusa para dar un par de lecciones en las cenas navideñas, sobre todo cuando salga el típico tema de que las facturas de la luz, etcétera, están muy caras. Bueno, podéis aportar e informar por qué puede ser y qué es lo que tiene que ocurrir para que dejen de estar tan caras. Después de que Alemania tuviera esta gran idea, lo que ocurrió fue la pandemia, algo que nos comimos todos con patatas, lo cual hizo, pues lógicamente, que la demanda energética fuera mucho menor y las exportaciones de Rusia bajaron un montón, y esto hizo que los precios bajaran también. La parte negativa de esto es que, como veis aquí en el texto, Rusia, al no vender gas a Europa, Alemania, lo que hizo fue reducir las reservas de almacenamiento que tenía en Alemania. Lógicamente Rusia iba meses por delante con sus objetivos y sus intenciones estratégicas, y se cree que esto puede ser, pues, una preparación para el chantaje. Y después, tras invadir Ucrania, hubo una serie de problemas y enfrentamientos políticos entre diferentes países, se cortó el suministro hacia varios de ellos. En el caso de Alemania también se cortó por problemas técnicos, lo cual, como es obvio, haría que el precio se disparara y la dependencia energética fuera mayor. Todo esto en un entorno en el que Europa pretendía sancionar a Europa por lo que estaba haciendo, pero a la vez era consciente de que necesitaba esa fuente de energía, porque no la produce. Aquí es donde entra el sabotaje al Nord Stream, al gasoducto que trae por mar desde Rusia hasta Polonia, Alemania, el gas, con el objetivo, pues, desestabilizar más el mercado y ya, pues, la guinda del pastel, porque las reparaciones de estas infraestructuras pueden tardar bastante tiempo. Una de las cosas positivas de todo esto es que hemos tenido un periodo previo en el que la demanda de energía no ha sido tan alta como se esperaba, por tanto, se ha podido acumular bastantes reservas. De hecho, las reservas europeas de gas natural y gas natural licuado están a tope. Gas natural licuado está en barcos, pero están por encima del 95%. En este gráfico tenéis los niveles de almacenamiento en diferentes países europeos, en varios de ellos casi al 100%. Y, como he dicho, también el almacenamiento en barcos de gas licuado está a tope,
y esto hace que los costes de almacenamiento se estén disparando, como también veis en este gráfico. Probablemente todo esto se acabe porque viene el invierno. De hecho, según vamos hablando, podemos ver lo que se ha revalorizado el precio del gas natural de los futuros de enero solamente en el último mes. Nada más y nada menos con un 50%. En torno al 20 de octubre el precio del gas natural cotizaba en $5 y actualmente se encuentra en 6,84 y ha llegado a estar en 7,30, lo que hace, como comentaba, una subida de un 50%. Esto se debe a porque se espera una ola de frío, sobre todo a partir de la próxima semana, bastante fuerte. Estamos hablando de la primera semana de diciembre, y unido a los posibles miedos, tensión política en futuros cortes energéticos por parte de Rusia, está haciendo que el precio del gas natural se eleve. Como ya he dicho, las reservas están a rebosar, y esto se debe a que Europa, en una escalada de demanda por parte de todos los países, hizo que los precios del gas natural se dispararan. Como podéis ver en este gráfico, en mayo y septiembre los precios llegaron a extremos cercanos a los $9. El objetivo era acumular reservas, prepararse para lo que pudiera venir. Y ya finalmente de septiembre a octubre, que tuvimos un tiempo no tan malo o que no requirió un tan alto gasto energético, manteniendo unas reservas prácticamente al 100%, hizo que la demanda por parte de los países europeos bajara mucho. No era necesario, básicamente teníamos todo lo que necesitábamos. Esta demanda cayó y por tanto los precios del gas natural. Por supuesto, el mercado del gas natural es algo bastante cíclico, depende de muchas cosas, pero sobre todo del tiempo. Y ahora viene lo peor. Aquí en el informe de XTB tenéis una indicación más teórica de qué es lo que podemos esperar en el mercado del gas natural, de las energías. Os remito de nuevo al informe porque lo vais a tener muchísimo más completo. Simplemente os voy a comentar este párrafo de aquí. Además, aquí os lo complementa con la cotización y otras variables que afectan al movimiento del precio. Todo tiene muchos matices y sobre todo estamos en un entorno actual que no es el normal, no es el habitual. A lo largo del año se cabe esperar dos fases. Una primera que comienza en torno a la primavera, en la que se prepara para los requerimientos de demanda energética del verano, en el que una buena parte del consumo se produce en la industria, por supuesto, pero también en el tema de aires acondicionados. Y luego ya una segunda ola que comienza a finales de verano, principios del otoño. Es esta en la que ya acabamos de pasar y en la que se prepara para el invierno. Por supuesto, como he dicho, el tiempo que nos estamos encontrando en los últimos años es un tanto loco y pueden afectar bastante y por tanto dar ciertas ventajas a aquellos inversores profesionales que operen en materias primas, pero nadie sabe cómo va a venir el tiempo de aquí a un mes por mucha previsión y modelos meteorológicos que haya, por no mencionar si salta una guerra o si se escala. Es importante mencionar también quiénes son los principales productores de gas natural en el mundo. Los principales países exportadores, es decir, los que producen y envían a otros países, son Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, y los principales países receptores, es decir, importadores, son Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur. Buena parte de la producción se va hacia Europa y también a China. Bueno, recordaros que esta infografía sale del informe y ahí la tenéis desarrollada, más extendida y con todos los detalles. De hecho, esta es una de las cuestiones que está haciendo también que el precio del gas natural aquí en Europa, hay varios mercados, esté reduciéndose y se debe a que Europa está intentando disminuir ahora su dependencia energética de Rusia y está echando un ojo también a Estados Unidos. De hecho, aquí ya hay teorías de que a Estados Unidos le interesa bastante que este pique entre Rusia y Ucrania siga ahí por mucho tiempo para que Europa se acerque más a ellos y le compren su gas. Ya sabemos también que Estados Unidos no da puntada sin hilo. Y en este gráfico os quiero mostrar un poco cómo han ido variando las importaciones y exportaciones de Estados Unidos en referencia a la mayor demanda que está haciendo Europa de su gas. Y en verde oscuro tenéis las exportaciones de gas natural en crudo y en verde más clarito podéis ver del gas licuado. Así como se está viendo una reducción lenta pero significativa de las importaciones que realiza Estados Unidos de gas. Es decir, está centrándose en producirlo y no depender de otros países. Como vemos, la diferencia entre el gas natural licuado es bastante amplia, sobre todo a medida que la tecnología se fue desarrollando. Y esto es porque, como podéis ver en Wikipedia, el gas natural licuado ocupa 600 veces menos que el gas en su estado natural. Por tanto, hace que su transporte en grandes barcos sea bastante rentable. El gas natural se convierte en líquido cuando se enfría, en concreto indica que a 169 grados bajo cero. Y como curiosidad, ya que estamos, porque con Capello aprendéis algo cada día, es curioso, pero el gas no tiene olor, realmente. Cuando encendéis la cocina al fuego y huele algo es porque se le añaden ciertos químicos para poder distinguirlo, si no podría ser peligroso. Y también muchas veces el gas se encuentra junto al petróleo y se extrae de forma simultánea. Es interesante porque el informe recoge un pronóstico de la posible evolución del precio del gas natural. Como ya os he dicho, yo creo que es bastante complicado porque estamos en un entorno bastante volátil e imprevisible. En verde estáis viendo el precio y en azul veis
lo que reflejan los futuros actualmente, el precio que por ahora están reflejando, que como digo, pueden cambiar. Y luego nos presenta una hipótesis y sus dos extremos. Como podéis ver, en el superior pues haría que el precio se disparara bastante. Aquí tendríamos que tener varios factores como un gran escalado de la guerra, una reducción de suministro a Europa, reducción de las reservas de los países europeos. De hecho, sería necesaria una merma bastante significativa, todo esto acompañado quizás de un invierno muy duro. Quisiera que la gente estuviera dispuesta a pagar, la gente o las empresas, cualquier precio por tener gas y poder encender la calefacción. Por otro lado, un escenario en el que el precio del gas natural cayera, se hundiera, incluso llegara a cero. Aquí quiero matizar que el gas natural puede valer cero o negativo. Recordemos lo que pasó con el precio del petróleo hace un añito, 2 añitos. Hubo un momento en el que distribuidores de petróleo estaban deseando deshacerse de él y estaban dispuestos a pagarte o a dejártelo en descuento si estabas dispuesto a deshacerles de sus barriles. Esto puede ocurrir en el caso del gas natural. Para ello sería necesario que, por lo que fuera, tuviéramos un invierno muy caluroso, el consumo energético de reservas fuera mínimo y la demanda incluso bajara. También podría ayudar que la guerra entre Rusia y Ucrania se fuera estabilizando, se llegaran a acuerdos, que el Nord Stream se arreglara y se pusiera en funcionamiento mucho más rápido. Una serie de factores que, de darse todos juntos, que es posible, aunque da la sensación de que está todo un poco orquestado, al menos ciertas cosas, podría hacer que en un momento puntual los productores de gas natural decidieran prácticamente regalar ese gas porque no tienen incluso almacenamiento, y esto puede ser muy positivo para otros países de Asia, África, etcétera, que podrán acceder a energía muy barata. En nuestro caso no nos afectaría tanto porque, teniendo las reservas, no necesitándolo, no estaríamos aumentando la demanda y podríamos estar más preparados para el próximo año. Es muy interesante en el informe, al fin y al cabo este canal va de inversión, nos muestra la evaluación de varios activos y de cómo han oscilado durante este año. Son todo empresas energéticas, Range Resources, Southwestern Energy, Coterra Energy, luego gas natural, ahí tenéis el precio de los futuros, ahora está un poquito por encima. Y como veis, pues han sido apuestas inversoras bastante buenas. Comparándolo con el Dow Jones Industrial, que está sufriendo una caída de un 20%, vemos que el resto de las inversiones no bajan del 30% en positivo. Destacando entre ellas EQT, que es una empresa americana, productora de gas natural, que ha tenido una revalorización desde el inicio de este año de un 80%. Aquí tenéis más, en la que quizás destaca Shell por su bajo rendimiento, entre comillas, comparado con el resto, pero que sigue siendo un agradable 8%, insisto, en la situación actual de caídas en bolsa. Me ha gustado bastante este informe, pero que, como os digo, va al grano. Os voy a dejar el enlace para que lo descarguéis. Creo que tiene bastante información, es algo que se lee muy rápido, muy fácil de comprender para todo el mundo. Yo me he basado en él y en otra serie de datos, de artículos, etc. En la descripción tenéis el enlace, en el primer comentario también, es gratuito y ya me contaréis. Lo primero, no sabemos qué va a ocurrir en el próximo mes, los próximos 2-3 meses en cuanto al tiempo, pero lo que sí es verdad es que la situación geopolítica está frágil y todo puede cambiar. Poco más, espero que hayáis aprendido algo, nos vemos en los próximos vídeos y que paséis un buen día.